a comenzar nuestra siguiente sesión, la quinta sesión del día, y vamos a hablar esta tarde acerca de por qué la iglesia local y no la sinagoga mesiánica. Este tema es un poquito delicado, pero muy serio, muy importante. Mire, cuando un judío viene a Cristo, la ley era el ayo que lo traía a Cristo, la ley le enseñaba al judío a venir a Cristo. Cuando el judío viene a la realización de que Jesús es el Mesías y el judío entiende que Cristo es Dios y pone su fe en Jesucristo y obtiene salvación, ahora, ¿qué hace? El judío se regresa a las prácticas del Antiguo Testamento, llega en un punto hasta la cruz, se regresa o avanza, o continúa con su propia identidad, su propia religión, su propia forma de vivir o de creer según el Antiguo Testamento, o pasa al siguiente punto que es la iglesia. Entonces, hay un conflicto grande en muchos judíos. Ahora, el problema es que judíos han venido a Cristo y luego han sido instruidos de que ahora deben seguir en la iglesia local. El problema es que entran a una iglesia gentil, las iglesias locales, que no tienen idea de cómo tratar con el judío o cómo enseñar al judío. Y lo que pasa es que muchas veces, sin querer y sin tener mala intención, los judíos son ofendidos y se sienten incómodos en la iglesia porque no son enseñados de qué se trata la iglesia, y en unos pocos servicios ellos no se sienten cómodos y simplemente se van. No se sienten cómodos no porque sean especiales o porque no se les dé un trato importante, no me refiero a eso. Déjale doy un ejemplo. Estuvimos en una iglesia y llevamos a una familia de judíos a la iglesia. Es la primera vez que ellos iban a la iglesia, judíos aceptaron ir y fuimos, trabajamos con ellos, pero fueron esa vez. El pastor comenzó su predicación y dio el texto del Antiguo Testamento, todo bien. Y en su declaración inicial, el pastor dijo esto. Dijo, a mí me gusta en la Biblia, me gusta Esaú. Dijo, a mí no me gusta Jacob. Dijo, a mí me gusta Esaú. Esaú era un hombre valiente. Esaú era un hombre cazador. Esaú andaba ya con las fieras, andaba en el campo. Dice, a mí no me gusta Jacob. Jacob era un poco suave, por decirlo de una manera más. Dice, Jacob era un hombre que le gustaba estar en la casa cocinando con mamá. Entonces, los comentarios que hizo, pues está hablando acerca del antepasado de estos judíos acá, pues los judíos obviamente no les gustó mucho. Ahora, el comentario que hace el pastor no es para tanto, ¿verdad? O sea, no es para ofender a nadie, pero el judío no sabe. El judío viene por primera vez a la iglesia y él no sabe qué esperar. Y espera que están diciendo alguien desde el púlpito que Jacob era amanerado, que era, disculpen la expresión, pero que era muy suave, y su hermano Esaú era fiero. Entonces hay un problema. Hay una hermanita judía, nacida en Israel, israelí, que está trabajando ahora aquí en Estados Unidos para una oficina, una oficina cristiana, y la conocimos, tratamos con ella. Ella está yendo a una iglesia bautista. Y ella nos dijo, a mi esposa y a mí, nos dijo con cierta amargura y con tristeza, nos dijo, dice, yo tengo que ir a la iglesia bautista porque no hay donde más ir, pero el pastor cada vez que puede nos ofende. Lo que pasa es que no hay un cuidado en saber cómo tratar con el judío. ¿Es especial? No es especial, no es especial. Pero hay que saber cómo decir las cosas. Hay que saber cómo tratar con ellos. Y bueno, el asunto es que judíos vienen a la iglesia y resulta un shock. En algunas iglesias son odiados a ese judío, sí, esos que mataron a Jesús, y siente el judío rechazo, obviamente. En otra iglesia son, los judíos, miren, pónganse de pie, miren, estos son judíos. Y se hace una fiesta, además un escándalo exagerado, que también pone incómodo al judío. Y la iglesia no debe ser incómoda para nadie. Y la iglesia no debe ser menospreciadora de nadie. Y ese ha sido el problema. Entonces, lo que ha sucedido con judíos históricamente es que han dejado la iglesia y han establecido sinagogas mesiánicas. Ellos pretenden tener todo el Antiguo Testamento, seguir practicándolo, pero agregando a Jesús. Y hay un problema muy serio con eso, y vamos a estudiar un poquito acerca de esto en esta mañana y en otras sesiones, en esta tarde, perdón. Número 1, ¿por qué la iglesia local? ¿Por qué la iglesia local? Bueno, primeramente porque la iglesia es obra divina.
Recuerde usted que la iglesia no la inventó un hombre que estaba aburrido y no tenía nada que hacer. La iglesia es obra divina. Vaya por favor a Mateo 16. Y estos son algunos versículos que usted ya conoce, pero que no le hace daño que los recordemos. Mateo 16, por favor. Versículo 18. Mateo 16, 18. Aquí dice el Señor Jesucristo, le dice a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí estaba hablando el Señor Jesús con sus apóstoles. Jesús le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le contestan, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías o algún profeta. Y él dijo, ¿y ustedes qué creen? Ustedes que están conmigo, ¿ustedes qué creen que soy yo? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Cristo. El Cristo es ungido, el Mesías. Es la palabra griega Christos, que tiene equivalente significado a Mesías en cuanto a ungido. No Mesías porque no es exactamente lo mismo un idioma con otro, pero el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le contesta, el versículo que leímos, y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo promete edificar la iglesia, no sobre Pedro, quien es una piedra pequeña, Petros, sino sobre la roca de la declaración que Pedro acaba de hacer, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo, aquí en la tierra. Dice Jesús, sobre esta declaración que acaba de hacer, voy a edificar mi iglesia. Pero qué interesante. Jesús está profetizando al judío, al pueblo judío, que va a edificar una iglesia. Obviamente está aquí en tiempo futuro, dice edificaré. No la está edificando ahora mismo, ahí en ese tiempo, sino la va a edificar en el futuro, lo que está diciendo acá. Vea por favor a 1 Corintios 3, hermanos, por favor. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios 3, por favor, versículos 6 al 9. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, dice versículo 8, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El edificio de Dios son todos los salvos, colectivos juntos en una iglesia local. ¿Por qué la iglesia? Bueno, porque la iglesia es obra divina, la hizo Dios. ¿Cuándo nació la iglesia? Ahora, no voy a entrar en polémica aquí, yo no sé qué es lo que usted cree. Pero déjele enseño esto. Hay dos posturas principales en cuanto a el nacimiento de la iglesia. Mucha gente enseña que la iglesia nació en Hechos capítulo 2. Bueno, ese es un error muy grande porque Hechos capítulo 2 en su mismo contexto enseña que 3,000 personas fueron agregadas aquel día a algo que ya existía. Dice que fueron 3,000 personas agregadas, entonces quiere decir que ya existía la iglesia y los 3,000 salvos y bautizados simplemente se agregaron a lo que ya existía, entonces la iglesia ya existía desde antes. Si usted ve Hechos capítulo 1, versículo 15, ahí nos enseña que la iglesia, los 120 ya estaban reunidos, nos dice cuántos eran 120 números, estaban congregados y estaban orando y estaban reunidos ya. Antes de Hechos 2 ya había una reunión regular de iglesias. Jesús cuando se apareció en medio de sus discípulos, no solamente apóstoles, pero discípulos, seguidores. Los apóstoles eran solamente 11, después de que Judas se fue y se ahorcó. Quedaron 11 apóstoles, pero la Biblia menciona discípulos. Jesús se apareció el mismo día que resucitó, el domingo por la tarde, y los discípulos estaban reunidos. 8 días después estaban reunidos, ahora con Tomás en medio de ellos. Entonces la iglesia no nació en Hechos 2, la iglesia ya existía para Hechos 2. Ahora, hay otra postura que enseña que la iglesia nació en los días de Cristo. Eso nos trae un conflicto teológico muy grande, porque Dios trabaja o a través de Israel o a través de la iglesia, pero no al mismo tiempo con los dos. Y el Señor Jesucristo, su ministerio, el contexto de su ministerio es el contexto del Antiguo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan están en el contexto del Antiguo Testamento. Juan el Bautista era un profeta del Antiguo Testamento. Jesús, déjele muestro esto, por favor, antes de que apague usted la cámara, la televisión y me deje aquí. No, escúcheme, okay. Antes de que me cuelgue con la soga, escúcheme todo lo que le tengo que decir. Vaya por favor a Jeremías 31. Vaya a Jeremías 31, por favor. Le enseño un versículo aquí, una profecía dada a Israel. Jeremías 31, simplemente para aclarar este asunto. Jeremías 31, vea el versículo 31. Dice ahí, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un ¿qué? Si puede subrayar esa palabrita, por favor, estas dos palabras, hágalo. Dice nuevo pacto, un Brit Hadashah, un nuevo pacto, un nuevo testamento. Dice, he aquí vienen días,
versículo 31. Dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no con nosotros, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Dice, ustedes invalidaron mi pacto, entonces tenemos que hacer un pacto nuevo. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora, vea el cumplimiento de esto. Vaya por favor a Mateo 26. Vea el cumplimiento de esta profecía. Mateo 26. Por favor. Vea por favor el versículo, versículo 26, por favor. Mateo 26, 26. Dice, y mientras comían, esto es la celebración de la Pascua del Señor Jesús en esta tierra por última vez, esta misma noche Él estableció la cena del Señor, miércoles por la noche. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos. Ahora, entendemos que estos elementos del pan y de la copa, hablando del jugo de uva, son elementos simbólicos de su cuerpo y de su sangre. ¿Okay? No hay una transubstanciación, ¿okay? Eso no es una doctrina bíblica. Aquí está hablando de un simbolismo. Ahora, vea por favor el versículo 28. Hablando de la copa, dice, porque esto es mi sangre, hablando del jugo de uva, simbólicamente, del nuevo pacto, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Está hablando acerca del día de mañana, eso fue el miércoles de la noche, el jueves en la mañana, Jesús ya estaba a las 9 de la mañana crucificado y estaba ya vertiendo su sangre. Y aquí nos enseña, al establecer la cena del Señor, que esta copa de jugo de uva es su sangre del Nuevo Testamento, del nuevo pacto que Él había prometido. ¿Dónde comienza el nuevo pacto? ¿Dónde comienza el Nuevo Testamento? En la cruz de Cristo, en el derramamiento de su sangre. Entonces, en la cruz de Cristo hacia atrás, todo es Antiguo Testamento. Vea usted cuando en su ministerio de Jesús, cuando Él enseñaba, cuando Él predicaba, Él se dirigía a Israel, en el contexto y términos de lo que los profetas decían, en contexto y términos de promesas a Israel, no de la iglesia. Él prometió edificar una iglesia en el futuro, y sobre esta roca edificaré en el futuro, pero no en sus días. Ahora, entonces Jesús, en Mateo 26, 26, Él está hablando acerca de Él es su sangre, es el nuevo pacto. Entonces, ¿cuándo comienza el Nuevo Testamento? El nuevo pacto comienza con la cruz de Jesucristo, el día de su muerte. Ahora, entonces, ¿cuándo comienza la iglesia? Vea San Juan capítulo 20, por favor. San Juan capítulo 20, versículo 1. Dice, el primer día de la semana, ¿qué día es ese? Es domingo. María Magdalena fue de mañana siendo oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Este es el día en que Jesús resucitó, el domingo por la mañana, primer día de la semana por la mañana. Ahora, en el mismo contexto, quiero que vea por favor el versículo 19. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, pasa a vosotros. Ve ahí, fue el mismo domingo que Jesús resucitó por la noche. El mismo domingo por la noche estaban reunidos sus discípulos, no los apóstoles, no nada más había 11, había más de 11. Unos eran los apóstoles y otros eran los discípulos. Discípulos es un seguidor. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Escuche bien, en este momento, el domingo por la noche del día que Jesús resucitó, Él sopló sobre los creyentes, los discípulos, y ellos recibieron por primera vez para morar dentro de ellos permanentemente el Espíritu Santo. Antes de esto, en los días del ministerio terrenal de Jesús, la única persona que tenía el Espíritu Santo dentro de Él era el Señor Jesucristo. Los discípulos y los apóstoles no lo tenían. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre alguna persona temporalmente, por algunas horas, por algunos minutos y luego se iba de él. Pero a partir de esta fecha, de que Jesús resucitó el mismo domingo por la tarde, Él dio a los creyentes el Espíritu Santo morando dentro de ellos. ¿Qué tiene que ver esto con el nacimiento de la iglesia? Bueno, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es quien da dones a los hombres. Y esos dones espirituales que Él nos da,
son los que usamos o los que deben ser usados para la edificación del cuerpo de Cristo. Si la iglesia está en los días de Cristo, en su ministerio terrenal, aquí hay un problema porque los apóstoles, los discípulos no tienen Espíritu Santo dentro de ellos. Entonces no tienen los talentos o los dones de parte de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces cuando el Espíritu Santo viene a morar en ellos en este domingo, que vimos aquí el día de resurrección, ellos tienen Espíritu Santo, ahora están capacitados con dones, ahora están listos para como grupo colectivo, reunidos en el nombre del Señor, hacen un cuerpo con diferentes dones que sirven unos para la edificación de los otros. Ahora tenemos una iglesia local neotestamentaria. ¿Cuándo nace la iglesia? El mismo día que Jesús resucitó, y vamos a dejarle aquí porque no es el tema, pero eso lo podemos seguir edificando en cuanto a eso. Es el cuerpo de Cristo. Vea por favor 1 Corintios 12, hermanos. 1 Corintios 12, por favor. Versículo 27 dice, 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El cuerpo es todos los creyentes reunidos. Obviamente usted sabe que no es el edificio. Son todos los creyentes reunidos. Ese es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, por favor, en sus Biblias. Efesios capítulo 1, Corintios, Gálatas, Efesios 1, por favor. Ve al versículo 23. Dice, la cual es su cuerpo. La iglesia, versículo 22, dice el versículo 23, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia nació en Jerusalén, nació el día que Jesús resucitó, por la tarde, el mismo domingo, es el cuerpo de Cristo. La iglesia, muy importante esto, escucha bien, muy importante esto. La iglesia no es cualquier organización o cualquier empresa o cualquier negocio, porque hay quienes la autodenominan así. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Muy serio la iglesia. No te metas con la iglesia. Te estás metiendo con el cuerpo de Cristo. Ahora, entendemos la Biblia literalmente. Creemos la Biblia literalmente. Entonces, si la Biblia dice que todos los creyentes reunidos en una asamblea local, en una iglesia, practicando y conservando las doctrinas neotestamentarias, eso junto es lo que es una iglesia neotestamentaria, es una iglesia y eso es el cuerpo de Cristo. No te metas a levantar tu mano ni tu voz contra el cuerpo de Cristo. Es un asunto muy serio. La iglesia, el establecimiento de la iglesia. La Biblia dice que Cristo murió por la iglesia. La iglesia es muy importante para el Señor y la iglesia se compone de los creyentes. Segunda de Corintios 11, hermanos, por favor. También vemos que la iglesia es la novia de Cristo. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿A quién está hablando aquí Pablo, el apóstol Pablo? No está hablando a un creyente, no está hablando a un compañero en milicia. Él está hablando a el cuerpo colectivo de creyentes que estaban reunidos en la ciudad de Corinto, a la iglesia en Corinto, al cuerpo local en Corinto, a la iglesia de Corinto. Y vea lo que les dice. Dice que los ha desposado. La iglesia es la novia de Cristo. Trata de faltarle al respeto a la novia de alguien. A ver cómo te va. No te metas con la novia de Cristo. Y otros textos que podemos ver, vaya por favor a Apocalipsis 19, casi al final de Apocalipsis, al final de la Biblia. Apocalipsis 19, por favor, hermanos. Vea lo que dice versículos 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién crees tú que es la esposa? La iglesia. La iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia. Ahí mismo, por favor, capítulo 21, versículo 2 en Apocalipsis. 21.2 dice, 21.2, sí. Yo vi Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Vea la comparación que podemos hacer aquí de lo hermosa que es el vestido del atavío de la novia. Ok, no está hablando de la iglesia, aquí está hablando de la nueva Jerusalén, pero es especial a los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué la iglesia local? Número uno, porque es obra divina. Es idea de Dios, es creación de Dios, es invención de Dios. Disculpen el uso de esa palabra, pero Él la creó. ¿Cuándo nació? Nació en Jerusalén el mismo día que Jesucristo resucitó, el domingo por la tarde. Resucitó Él por la mañana y por la tarde fue que se establece la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la novia de Cristo. Ahora, la iglesia, hermanos, recibió la gran comisión, Mateo 28. Un pasaje muy conocido por todos nosotros.
y espero que también obedecido. Mateo 28, por favor. Vea la gran comisión dada aquí, versículos 18 al 20, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia recibió la comisión de llevar el evangelio a todo el mundo, y sí, la iglesia la recibió, no nada más los apóstoles, no nada más alguna gente, la iglesia en su conjunto, los discípulos, en 5 ocasiones, en el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan y de los Hechos, Cristo dio la comisión a la iglesia, al cuerpo local, de llevar el evangelio a todo el mundo. La iglesia recibió la gran comisión de ir. Eso es una acción continua, es imperativo. ¿A qué vamos? A ser discípulos. Hay que ir a decir el evangelio y hay que hacer discípulos de los que crean. Y luego hay que bautizarlos. ¿Quién bautiza al creyente? La iglesia, la autoridad de la iglesia. Y tenemos que enseñarles. ¿Que enseñarles qué? Todas las cosas. Una gran responsabilidad que la iglesia tiene. Tenemos que enseñar a los creyentes que han sido obedientes, enseñándoles. Eso es obra de la iglesia. Cumplir con una parte de la comisión y no cumplir con otra es no cumplir la comisión. Usted va y gana almas, pero no los bautiza, usted no está cumpliendo la gran comisión. Usted va y gana almas y los bautiza, pero no los disipula, no les enseña, usted no está cumpliendo la gran comisión. Usted gana almas, bautiza, disipula, pero no está obedeciendo la gran comisión de enviar misioneros, usted no está cumpliendo la gran comisión. Y ese asunto entre usted y Dios, pues le recomiendo que lo haga. Ok, vamos más adelante, por favor. Perdóneme, hermano, no estoy predicando, perdóneme, esto es enseñanza, discúlpeme, me exaspero un poco a veces, perdóneme. La iglesia, siendo obra divina, tiene recursos divinos que no están disponibles a ninguna otra obra. Escuche esto, la iglesia, siendo obra divina, tiene recursos divinos disponibles que no están disponibles a nadie más. La iglesia, vea por favor que tiene plena autoridad. Vea 2 Timoteo 3, por favor, hermanos. 2 Timoteo 3. La iglesia tiene plena autoridad de parte de Dios, que no tiene ninguna otra institución. 2 Timoteo capítulo 3, por favor, versículo 16. ¿Dónde estamos? 3, 16 y 17, por favor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Perdóneme, estaba confundido. Es 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Tenemos la escritura, tenemos la palabra de Dios. La iglesia tiene plena autoridad bíblica. Ya vimos el establecimiento de la iglesia, ya vimos qué significa la iglesia, ya vimos qué es la iglesia. La iglesia tiene completo, total respaldo de parte de Dios y autoridad bíblica para ejercer, para vivir, para funcionar y para hacer lo que tiene que hacer. Tiene completa autoridad bíblica la iglesia. La iglesia tiene el poder del Espíritu Santo a su disposición. Vea por favor Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. La iglesia tiene al poder del Espíritu Santo a su disposición. Versículo 31. Dice ahí, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, ve ahí esa palabrita interesante, todos, quiere decir todos los miembros, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, los que estaban en la iglesia. Los que estaban en su casa, no. Los que estaban viendo la televisión en su casa, no. Los que estaban trabajando ese día en lugar de estar en el culto, no. Los que estaban en otro asunto, no. Los que estaban ahí congregados en la iglesia fueron llenos del Espíritu Santo. Hay poder del Espíritu Santo disponible para la iglesia. Vea Romanos 15, hermanos, por favor. Romanos 15 en su Biblia. Vea por favor el versículo 13. Romanos 15, 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice aquí, por el poder del Espíritu Santo. ¿A quién es dada esta promesa? No a un individuo, no a un líder religioso, no a los diáconos, no a los apóstoles, no a los discípulos. Está dado a la iglesia local que estaba en Roma, la iglesia en la ciudad de Roma. Entonces la iglesia, siendo obra divina, tiene autoridad bíblica para hacer lo que hace, tiene poder del Espíritu Santo disponible a ella. Ninguna otra entidad tiene estos beneficios. La Cruz Roja no tiene el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo disponible para ellos. El banco local en su ciudad no tiene estos recursos. El Club Rotario en su ciudad no tiene estos recursos. Ninguna organización humana, aunque sea muy pro humanismo, aunque sea muy benéfica,
tiene a su alcance el poder del Espíritu Santo. Eso es exclusivo de la iglesia en conjunto. Ahora, hay individuos que debemos ser llenos de Espíritu Santo, es un mandato, pero me refiero aquí en lo colectivo, en la iglesia como una entidad, como un cuerpo. Y la iglesia tiene la capacidad de guiar a una persona a conocimiento personal de Yeshua HaMashiach, o Jesús el Mesías, de acuerdo a que es el mismo Jesucristo. Vea Filipenses capítulo 3, hermanos, por favor. Filipenses 3, versículo 8 al 10 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en su muerte. Y está hablando aquí el apóstol Pablo, perdón, me brinqué un versículo, era Filipenses 3, del 8 al 10, pero él está hablando acerca de el poder que él tiene en su comisión. Recuerde, el apóstol Pablo salió al campo, salió a hacer obra misionera con la investidura de una iglesia, la iglesia local en Antioquía. Muy bien, entonces capacidad de guiar a una persona al Mesías. Entonces tenemos que obrar a través de la iglesia. Un detalle más en cuanto a la iglesia. La iglesia que Cristo estableció son iglesias locales. Hay un asunto aquí, hermanos, que tenemos que tener claro. Hay una enseñanza que habla acerca de la iglesia universal. Católica, por ejemplo, es universal. Y hay quienes creen y enseñan y predican y practican que todos los creyentes en el mundo somos la iglesia de Cristo. Ahora, hay un problemita con eso, y el problema es que el problema que tienen es escritural, es bíblico. Ahora, sí, todos los creyentes que somos salvos seremos parte de la iglesia de Cristo. Los salvos árabes, los salvos africanos, los salvos asiáticos que están cada quien en su país, los salvos americanos, los salvos latinos, hispanos, todos ellos cuando estemos con el Señor, todos juntos, seremos todos en colectividad una iglesia. Quienes vamos a desposar, somos desposados, quienes vamos a estar en las bodas del Cordero. Sí, pero ahorita no existe tal cosa como una iglesia universal. Y déjese lo pruebo con la Biblia. Si usted puede ver, por favor, ahí después del libro de los Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. ¿Cuál es el siguiente libro que está ahí? Viene la carta a los romanos. Vea, por favor, el capítulo 1. ¿Dónde estamos? Capítulo 1, versículo 7. Dice, a todos los que estáis en, ¿dónde? En Roma. Roma es una ciudad local en Italia, y lo era desde entonces. Amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma está dirigida a un grupo de creyentes que viven en la ciudad de Roma y se reúnen en la iglesia en Roma. Pero también en los mismos años, usted puede ver 1 Corintios 1, la iglesia o un grupo de creyentes que estaba en Corinto, también recibió una carta, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y hermanos Sóstenes, a la iglesia. Vea lo que dice versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, hay una iglesia de Dios en Roma y ahora hay una iglesia de Dios en Corinto. Hay que entender que en cada ciudad, en cada localidad donde hay creyentes, donde se reúnen en el nombre de Cristo, allí es una iglesia local. Y esta iglesia local de Corinto es diferente a la iglesia local que está en Roma. Y así podemos verlo en cada una de las cartas a iglesias locales. Ahora, si usted recuerda en la referencia de Apocalipsis capítulo 2 y 3, Dios está enviando mensaje a la iglesia que está en la Odisea, a la iglesia que está en Esmirna, a las 7 iglesias de Asia. Son iglesias distintas, son iglesias locales, son un grupo de creyentes que se reúnen en una localidad donde es un cuerpo local de creyentes ahí, y esta iglesia es llamada iglesia, está investida con todo el poder del Espíritu Santo, tiene todos los dones necesarios, tiene a un pastor, tiene a un líder, tiene su propia estructura, tiene sus propios diáconos, tiene su propio tesorero, tiene sus propios planes, tiene su propia gran comisión recibida, aparte de la otra iglesia que está en Roma, aparte de la otra iglesia que está en Corinto. Entonces tenemos que entender la doctrina del Nuevo Testamento. Cada iglesia local es una iglesia que está constituida por creyentes en una localidad. Y cuando nos reunimos los creyentes ahí en esa localidad, somos una iglesia local en todo el contexto bíblico. ¿Me están siguiendo?
Entonces, hay que entender el contexto de la iglesia local. ¿Por qué debemos por qué debemos siempre estar bajo la dirección de una iglesia local? Bueno, la iglesia local nos ofrece un pastor que tiene cuidado de nosotros y que es responsable por nosotros. El pastor es la persona que Dios ha puesto como autoridad bajo Jesucristo sobre nosotros para cuidar de la grey, cuidar de la iglesia. Es la persona que Dios tiene responsable por la obra, es el responsable para con Dios. Es la persona que Dios ha capacitado para dirigir la obra de la iglesia. Dios nos llama a nosotros los creyentes ovejas. Las ovejas es el animal más tonto que existe, o uno de los más tontos. Y las ovejas necesitan un pastor. Nosotros como ovejas, todos nosotros necesitamos un pastor que cuide por nosotros, que nos aconseje, que nos exhorte, que nos enseñe, que nos dirija, que nos cuide y quien es responsable delante de Dios por nosotros. Un pastor es muy importante. ¿Me están siguiendo? ¿Quién es su pastor a propósito? Aquí es interesante que hay pastores que no tienen pastor. Hay algo raro ahí. Todos tenemos un pastor, debemos tener un pastor. Y no me diga usted, bueno, es que Dios es mi pastor. No es así. Necesitamos un pastor local en una iglesia local. ¿En qué iglesia tiene usted su membresía? Tiene que tener usted una iglesia local y un pastor local. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. No me cree, estudie el libro estudie el Nuevo Testamento para que me entienda. Discúlpeme otra vez, no estoy predicando. Discúlpeme. Ok, entonces, ¿por qué la iglesia local? Es obra divina. Ya vimos varios detalles de por qué la iglesia local. Y vamos a parar ahí en cuanto a la doctrina de la iglesia local. Pero entonces, ¿qué de la sinagoga mesiánica? ¿Cuál es el problema con la sinagoga mesiánica? ¿Hay algo malo en ella? Bueno, número uno, vamos a entender aquí que la sinagoga tuvo su principio en Babilonia. Cuando Israel fue llevado al cautiverio por el emperador Nabucodonosor y fue a Babilonia, estaban ya los judíos sin templo. Antes todo lo que tenía que ver con sus rituales, con sus sacrificios, toda su vida era alrededor del templo en Jerusalén. Pero ahora el templo es destruido, se quedan sin templo, van en cautiverio y están allá y siguen teniendo necesidad espiritual, siguen necesitando de Dios. Entonces Dios habla a Ezequiel, quien estaba con el vulgo de la gente allá, con los judíos en Israel, en Babilonia, mientras Daniel estaba en el palacio y mientras Jeremías se quedó con los pobres allá en Jerusalén, con la gente en la miseria después de la destrucción. Pero Dios hablaba a Ezequiel y Ezequiel hablaba al pueblo. Y los ancianos se reunían para venir a la casa de Ezequiel y preguntarle, ¿hay palabra de Dios? ¿Qué dice Dios? Entonces de ahí se tomó el formato, disculpen el uso de esa palabra, pero ahí se tomó la idea de tener centros de reuniones en las casas con un líder que hablaba o leía la escritura o hablaba en nombre de Dios. Y ahí se comenzó a crear la sinagoga. Eso fue en Babilonia, en tierra profana. Era centro de estudios de la Biblia. El problema es que se fueron desarrollando tradiciones durante los tiempos de estudio. Eran centros de culto, pero se comenzó a usar oraciones prescritas. Empezó a haber gente muy piadosa que empezaron a escribir sus oraciones y ya la gente no venía directamente a hablar con Dios, sino a leer las oraciones de otros, porque eran tan preciosas las oraciones y ya caemos en un problema ahí. Pero aparte, comenzaron a desarrollar un sistema de liderazgo que Dios no creó, el rabinato, líderes. Ahora, Dios estableció el sumo sacerdote, no hay problema con eso. Dios estableció a los levitas, no hay problema con eso. Y luego Dios concedió que hubiera cantores y los del servicio en el tiempo de Salomón. Está bien, no hay problema, no es tan serio, no pasa nada. Pero aquí se dio una autoridad y se creó una figura que no estaba autorizada, ni declarada, ni constituida por Dios, que son los rabinos, que es un líder religioso con capacidades y atribuciones propias. Apocalipsis 2:6 nos habla en contra de esto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, véalo por favor en su Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Dice ahí la Biblia, 2:6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas era un sistema de jerarquía entre autoridad y liderazgo. Como en el ejército hay generales y hay capitanes, hay coroneles y hay capitanes y hay sargentos y otros más, pero hay un rango de autoridad. Y Dios está en contra de esa posición de autoridad de unas personas son más importantes que otras en el liderazgo de la fe. Versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Dios está condenando bien claramente aquí en mensaje a dos iglesias, a Pérgamo y a la iglesia en Pérgamo y a la iglesia
acá en Éfeso acerca de que estaban tolerando ese sistema. Y eso es lo que pasa con el rabinato. Rabinato ya es dar autoridad en diferentes niveles a un hombre sobre la gente en una institución que Dios no estableció. Dios no estableció el rabinato. No es de Dios. Desde su principio la sinagoga ha sido obra de los hombres. La iglesia, por otro lado, fue obra divina, pero la sinagoga fue obra de los hombres. Empezaron con cultos superficiales y ellos tienen una cortina de humo para esconder el sentido verdadero de la ley y las fiestas. Sentido verdadero de la ley es Jesucristo. Sentido verdadero de las fiestas es Jesucristo mismo. Siguiente, las sinagogas fueron desvirtuando hasta que aparece la sinagoga mesiánica. Sinagoga mesiánica siguen el mismo camino. Ahora, escuche bien, lo que todos deseamos es que tanto el gentil como el judío reciba a Cristo y sea salvo y tenga vida eterna. Lo que todos queremos. Ahora, cuando un judío acepta a Jesús como su Mesías, podemos decir que es un judío mesiánico. Es un judío que cree en su Mesías, en Jesucristo mismo. Pero el problema es que ese término se ha degenerado en esos días. Y ahora tenemos sinagogas mesiánicas y la verdad es que muchos de los miembros de estas sinagogas ni siquiera son judíos. Son gentiles pretendiendo ser judíos o son gentiles que hace 3 o 4 generaciones o 10 generaciones o más tuvieron algún antepasado judío y ahora ellos proclaman ellos mismos ser judíos y en lugar de reunirse en la iglesia se reúnen en sinagoga mesiánica. Hay un problema con eso. Número 1, no es establecida por Dios, no es obra divina la sinagoga mesiánica. ¿Qué tiene de mano la iglesia local? Si es de Dios, si es la novia de Cristo, si es el cuerpo de Cristo, ¿qué tiene de malo la iglesia local? ¿Por qué establecer una sinagoga mesiánica? Hay un problema ahí. En la sinagoga mesiánica siguen el camino de las sinagogas rabínicas. Hay carnalidad en lugar de espiritualidad. Usan música de la calle, tienen danzas. Es interesante. Justifican las danzas en la sinagoga mesiánica arguyendo que David danzó. Sí, David también cometió adulterio. Entonces nosotros también vamos a hacer lo mismo. David no es ejemplo de esto. Ni utilizamos nuestra doctrina de acuerdo a lo que David hizo o no hizo, lo que Pablo hizo o no hizo, o lo que Moisés hizo o no hizo, lo que no hizo o no hizo, lo que no hizo o no hizo. No, buscamos nuestra doctrina de lo que la Biblia dice en su conjunto. Entonces, no porque David danzó, vamos nosotros a danzar. Hay una distorsión del contenido de la ley y sobre todo del propósito de la ley. Escuche bien, escuche bien. Si se va a la sinagoga mesiánica, generalmente leen la Torá o el Antiguo Testamento. ¿Qué hay de problema con el Nuevo Testamento? Ahora, hay que entender, todo es la palabra de Dios, no hay ningún problema con el Antiguo Testamento, pero hay que entender esto, que la ley del Antiguo Testamento tenía el propósito fundamental y principal de traer al judío a Cristo. Cuando el judío llega a Cristo, ahora tiene que aceptar a Cristo como Salvador y ahora Jesús es quien nos dice qué hacer. Y Jesús dice, ahora voy a edificar la iglesia local. Entonces hay que seguir la enseñanza de Cristo y vamos a la iglesia local. A la iglesia local, no la sinagoga mesiánica, no las sinagogas. Dan a la ley rabínica prioridad sobre la ley bíblica. Por ejemplo, las sinagogas mesiánicas se cubren, los asistentes, sean gentiles o judíos, se cubren con kipá. Eso no es bíblico. Incluso para orar usan kipá y usan chal de oración. Eso es antibíblico. Dios prohíbe que el hombre se cubra la cabeza para orar, siendo lo opuesto a lo que Dios enseña. Negando el sentido de la fiesta de Levítico 23 y su cumplimiento en la persona y la obra de Jesucristo. Escuche bien, Levítico 23 son 8 fiestas, lo vamos a ver mañana, que es un cuadro, cada uno de ellos, de la obra del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Cristo vino, Él cumple el Antiguo Testamento y Él cumple el simbolismo de las fiestas, de casi todas ellas. Falta trompetas, que es cuando Él va a venir por nosotros y vamos a ver eso mañana. Y falta tabernáculos, que todavía va a celebrarse en el milenio. Pero escúcheme esto. Pero el asunto es de que cuando Cristo cumple la ley en sí mismo y cumple las fiestas, ahora ya no hay nada que cumplir. Nosotros ya no estamos supuestos, el judío ya no está supuesto a tener que estar cumpliendo esas fiestas, porque eso se convierte en ritualismo, nada más. Entonces dejan de lado la importancia de la persona del Señor Jesucristo y le dan más importancia al ritualismo. Cuando un judío acepta a Cristo, ya cumplió toda la ley ese judío. Cuando un judío acepta a Cristo, ya ha cumplido toda la ley del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué más hago Cristo? Y Cristo dice, voy a edificar mi iglesia, y estas son las doctrinas de la iglesia en el Nuevo Testamento que el creyente debe seguir, siendo judío o siendo gentil. Siguiente.
la sinagoga mesiánica niegan la veracidad de los textos griegos en el Nuevo Testamento. Hay algunos que se atreven a decir que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Yo no sé quién les dijo tal mentira y se la creyeron. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Antiguo Testamento, y unas porciones en arameo. Pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Ellos persisten e insisten en el que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo o en arameo, y así para ellos las traducciones, en nuestro caso Reina Valera en castellano, la King James en inglés y otras versiones, para ellos son inferiores, porque no tenemos el original. Hay un problema muy serio con eso. Y el problema es que muchos de ellos ni siquiera hablan hebreo, o lo hablan o lo entienden perfectamente, ni siquiera eso. Ellos echan por fuera por completo el Textus Receptus, que es el Nuevo Testamento. Son copias del Nuevo Testamento original. Ellos reconstruyen la pared intermedia. Vean por favor Efesios 2, hermanos. Y disculpen que estoy usando mucho de su tiempo, pero quiero nada más dejar esto bien claro y con algunos versículos del aire. Por favor, vea Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Gentiles y judíos de estos dos pueblos hizo uno solo, la iglesia, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en un mismo de los dos un solo y nuevo hombre, esa es la iglesia, haciendo la paz. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, gentiles y judíos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pero lo que hace la sinagoga mesiánica es que reconstruye una pared intermedia de separación. Ustedes son gentiles, vayan a su iglesia. Somos judíos, nosotros vamos a la sinagoga. Están levantando un muro nuevamente de separación. La enseñanza de ellos es de que todos los cristianos deben considerarse judíos. Para ellos no entienden que en la iglesia no hay identidad. Ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay bárbaro ni escita. Se pierde la identidad, sino somos uno solo en el Señor. Pero ellos dicen, no. Si quieres seguir al Salvador judío, si quieres seguir al Salvador judío, al Mesías judío, tienes que practicar el judaísmo. Ellos tienen muchos problemas con los escritos del apóstol Pablo, principalmente, porque el apóstol Pablo les dejó bien claros en el libro en la carta a Gálatas y la carta a los Efesios, bien claramente los puso en su lugar a estos que pretendían judaizar a los creyentes, especialmente a los gentiles. Ellos menosprecian la obra de Cristo en cumplir la ley. Quieren guardar el Shabbat. ¿Qué problema con el domingo? Ya vimos la diferencia entre Shabbat y lo que significa el Shabbat. Ellos quieren considerarse judíos y guardar las fiestas. Ahora, no tiene nada de malo que usted celebre cualquier fiesta. El problema es por qué celebra esa fiesta. Me refiero a las fiestas de Levítica. Si usted es judío y quiere guardar Pesaj, es asunto suyo. No hay problema, no es pecado. Pecado es infringir la ley. Y usted no está infringiendo la ley si usted guarda la fiesta de Pesaj. El problema es por qué estás guardando Pesaj cada año. Si el sentido no es festivo, si el sentido es religioso o tradicional, ahí hay un problema. Porque todas esas fiestas son cumplidas en Jesucristo. Ya no hay necesidad de cumplir esas fiestas. Y no estoy quitando la tradición ni la cultura de Israel. No, estoy hablando del sentido del cual tú lo estás haciendo. Si lo estás haciendo para acercarte a Dios, para adorar a Dios, ahí ya tienes un problema. No necesitas hacerlo por ese sentido. Cristo ya cumplió la ley. Roban, la sinagoga mesiánica roba de sus miembros el alimento espiritual. Hebreos 5:12. Vea por favor ahí Hebreos 5:12 en sus Biblias. Hebreos 5:12, por favor. Dice ahí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando vamos a la iglesia, vamos a que el varón de Dios, el pastor, se pare enfrente, abra la Biblia y nos diga qué es lo que Dios dice, nos exhorte y nos enseñe con su palabra. Para eso es la iglesia. Lo que debe haber en la iglesia: predicación, exhortación, enseñanza. Pero la sinagoga ya no hay eso. Sinagoga mesiánica lo que hay es lectura de la porción, de la parashot de esta semana. Hay lectura y nada más, y a cada lectura se cierra y muchas veces no hay instrucción. Y si hay instrucción no es en el contexto correcto, bíblico y espiritual. Este es el resultado de confundir la ley rabínica con la ley bíblica, y vamos a estudiar eso mañana a detalle, la diferencia entre las dos leyes, la bíblica y la rabínica. Ahora escúcheme, con esto terminamos. Este movimiento mesiánico es bastante nuevo.
hace aproximadamente unos 60 años, los hebreos que recibían a Cristo fueron salvos, se hicieron parte de la iglesia, pero se llamaban a sí mismos hebreos cristianos. El levantamiento del movimiento mesiánico va en paralelo con el movimiento carismático, que por cierto no es de Dios y no es el tema ahora. Pero fuera, escuche bien, con eso terminamos, fuera de la iglesia local, fuera del contexto de la iglesia local, cualquier ministerio tiene una tendencia a desviarse de la sana doctrina. Cualquier ministerio paraeclesiástico con la intención de servir a Dios fuera de la iglesia local, por eso es paraeclesiástico, tiene una tendencia a apartarse de la doctrina bíblica y obviamente eso es peligroso y es antibíblico. Entonces, ¿la iglesia o la sinagoga mesiánica? La iglesia. Para judíos y para gentiles y para judíos, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Jehová Dios, gracias por la iglesia, gracias por las enseñanzas, la doctrina que encontramos en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender este principio tan básico, esta doctrina tan básica y necesaria en nuestros días, entender que todo es a través de la iglesia local. Para cualquier creyente, en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura, en cualquier contexto, la iglesia. Cristo murió por la iglesia. Ayúdanos a entender y a valorar tu iglesia. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.